Queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a este canal llamado Aroma del Cielo. Hoy tenemos una edición especial, pues voy a contar mi testimonio de conversión. Así que quédate con nosotros para que no te lo pierdas. Bien amigos, hoy quiero contarles mi testimonio de conversión, que espero que sea de bendición para muchas personas y quizá algunos que nunca hayan conocido a Dios todavía. Bueno, pues quizá yo no tengo un testimonio de que fui prostituta, estuve hundida en las drogas y todo eso, pero sé que igual mi testimonio va a ser de bendición para muchos, así que y para los curiosos, para los que quieren saber de dónde salió esta chica que hace videos en YouTube, pues aquí les va mi testimonio. Bueno, pues yo recuerdo que desde niña a mí me hablaban siempre de Dios, me hablaban de Jesús. Tenía una prima que era un poquito mayor que yo y siempre jugábamos, siempre estábamos juntas. Y recuerdo que ella me hablaba de Dios, de Jesús, me hacía cantar algunas canciones cristianas, recuerdo, pero no recuerdo que las personas adultas me hayan predicado, pero ella hacía el intento por hablarme de Dios siempre. Yo recuerdo que ella me hablaba de Mateo capítulo 24, me hablaba del fin de los tiempos y yo cada cierto tiempo, yo de niña soñaba con el fin del mundo. Soñaba con los terremotos, que habían desastres y muchas cosas que sucederían al fin de los tiempos. Quizá era porque ella me hablaba mucho acerca de la venida del Señor, desde que tengo uso de razón, desde que tenía como 3, 4, 5 años. Y luego recuerdo que cuando ya empecé a crecer un poco más y a ser adolescente, un día ella en su casa me desafió, me dijo: Susan, tú tienes que escoger entre Dios o el mundo. Susan, tienes que escoger, porque no puedes estar en los dos caminos. Yo recuerdo que no entendía bien lo que ella me decía, no recuerdo haber comprendido lo que ella trataba de decirme o enseñarme. Nosotros ya en nuestra adolescencia solamente conversábamos de vez en cuando, ya no vivíamos juntas, pero ella me hizo esta pregunta y yo solo recuerdo que lo pensé en mi corazón. Y recuerdo que incluso ella me dijo: mira, he hablado con este primo y este primo ha dicho que prefiere el mundo. Yo recuerdo que, aunque no entendía bien lo que ella me decía, yo le dije: no, yo prefiero a Dios. Y así fue pasando el tiempo. Recuerdo que tenía unas tías que ya eran cristianas, una tía abuela y una de mis tías que era su hija. Siempre me hablaba, siempre escuchaba en las conversaciones de adultos que hablaban de Dios. En la sala de mi casa, en el comedor de mi casa, siempre escuchaba que hablaban con mis tíos, hablaban con mi mamá y les contaban experiencias sobrenaturales también, así que yo a veces estaba de curiosa escuchándolos. Y un tiempo estas tías convencieron a mis papás de llevarme a la iglesia, así que por primera vez yo fui siendo adolescente, pero me enviaban al área de los niños, así que ya se imaginan, yo no me acuerdo nada de lo que aprendí allí todavía, porque creo que yo ya era un poquito más grande y me mandaban con los niños a ver algunos dibujos y todo eso, pero no recuerdo haber aprendido algo tan importante, ¿no? O haberme convertido a esa edad. Pero sí recuerdo algunas partes de las prédicas que yo escuché cuando yo bajaba al primer piso y estaba con la gente adulta allí en el culto. Sí recuerdo haber escuchado algunas cosas, pero aún todavía no había llegado mi tiempo porque aún todavía yo no conocía al Señor en esa forma. Pasó el tiempo y recuerdo que mi prima siempre estaba preocupada por mí. Ella me decía: Susan, si vas a ir a las fiestas, ten mucho cuidado, que no te vayan a dar algo en la bebida, y si sales a una discoteca también. Así, aunque no lo crean, ya en aquel tiempo, pues los adolescentes ya entraban a las discotecas, por lo menos acá en Lima. No está permitido que entren menores de edad, sin embargo, en muchos lugares entran menores de edad. Así que ya se imaginan, yo iba a fiestas de cumpleaños de mis amigos, también empecé a ir algunas veces a unas discotecas siendo adolescente, imagínense 13, 14 años. Y ahora que lo pienso bien, digo, era tan pequeña como para ir a una discoteca y yo creo que no lo haría con mis hijos, pero así sucedió. Empecé a conocer un poco las discotecas, pero iba con mi grupito pequeño de amigos y era como que era una mala mundana, ¿no? Para estar en el mundo no era buena, porque
no me gustaba mucho ese ambiente, siempre tenía como un poco de miedo de saber qué pasaría allí, porque hay gente que toma mucho, que se drogan y todo, ¿no? Entonces yo siempre estaba con mi grupito cerrado de amigos y solo bailábamos entre nosotros. Y tenía un poco de temor de eso. Recuerdo también que esta prima, antes de que yo cumpliera 15 años, ella me mostró un video de una película acerca de un hombre que muere y luego él va al infierno, así que se ven todas las escenas cuando él va al infierno, cuando él sale de su cuerpo, su espíritu y su alma salen de su cuerpo y él empieza a ver a los demonios que lo persiguen y todo eso, ¿no? Y esa película me impactó tanto y se la mostré a mis amigos, incluso lo compartí con otros, pero tenía como cierto miedo o un cierto temor también de Dios, pero no sabía cómo llegar a Él, no sabía cómo acercarme a Dios, no sabía nada sobre la salvación ni lo que Jesús había hecho por mí en la cruz. Seguía pasando el tiempo y a los 18 años, mis familiares cercanos, mis tíos, Rosa, Humberto y también mis primas llegaron a conocer al Señor. Para ese tiempo ya vivíamos separados, yo vivía en Surco con mi familia y mis otros familiares vivían en San Isidro. Así que ellos intentaban hablarnos de Dios en cada reunión familiar, cada vez que podían. Una vez trajeron a unos líderes que nos hablaran también y escuchábamos todo, pero me recuerdo que mi mamá se puso tan reacia y tan dura que no quería que nosotros fuéramos a la iglesia evangélica porque decía, ustedes no se pueden cambiar de religión, nosotros hemos crecido en la iglesia católica y hemos incluso estudiado en colegio católico, así que ustedes no pueden cambiarse de religión. Y entonces que recuerdo que ellos también venían a mi casa, nos visitaban, nos hablaban del Señor, nos hablaban de la palabra. Y yo recuerdo que en ciertos momentos cuando ellos me hablaban de la palabra de Dios, esos versos empezaban a tocar mi corazón poco a poco. Luego, como mis familiares que vivían conmigo en mi casa, o sea, mi mamá, mis hermanos, no querían ir a esta iglesia porque supuestamente nos iban a cambiar de religión, pues un día me enviaron a mí a un evento que había, creo que era concierto de Freddy Rodríguez aquí en Lima, y me llevaron a mí porque dijeron, bueno, como no queremos ir, que vaya Susan. Y fue la excusa con la que yo terminé yendo a esa reunión, ¿no? Tenía una sensación en mi corazón como que iba a haber algo especial allí. Y es cierto, la música era muy bonita. No recuerdo todos los detalles, pero recuerdo que disfruté el concierto, fue muy bonito. También ministraron y luego yo salí de allí. En realidad tuvieron bastante paciencia con nosotros porque pasaron como un par de años para que recién nosotros llegáramos a conocer al Señor. Recuerdo que mi prima Pilar venía a mi casa algunas veces a ayudarme con mis maquetas porque yo ya estaba estudiando en la universidad, estudiando arquitectura. Así que ella venía a ayudarme y ahí pasábamos la noche conversando. Ella me ponía videos a veces acerca de la música secular. Y ella se sorprendió mucho el día que fue mi cumpleaños. Nosotros fuimos a celebrar a un evento que hacen acá en Lima como tipo concierto y fuimos a ver a Iyakuyaki. Así que mi prima estaba sorprendida porque ella me había hablado de la música, sin embargo yo quise ir a ese concierto. Recuerdo que fue casi a la edad de 18 años que por primera vez en muchos años me llevan otra vez a la iglesia. Ya la iglesia era un local más grande, ubicado en Lince. La iglesia se llamaba Yo Soy. Y mi tía me recoge en mi casa y fui junto con mi hermana. Yo recuerdo, y no estoy exagerando, de que apenas yo puse un pie en esa iglesia, yo sentí la presencia de Dios. No sabía hasta ese momento qué era la presencia de Dios, pero empecé a sentir algo diferente, algo especial, como que algo tocaba mi corazón y durante la adoración y también durante la palabra yo sentía que Dios hablaba en mi corazón y tenía la sensación de querer llorar todo el rato. Desde que entré, porque sentí la presencia de Dios desde que entré hasta el final. Ese día pasamos adelante, recibimos a Cristo en nuestro corazón y también nos ministraron, oraron por nosotros, pero había una fuerte oposición en casa porque mi mamá estaba muy enojada y ella nos dijo, pues si ustedes quieren cambiarse de religión, vayan con su tía, que ella los adopte y todo. Fue una reacción de mucho enojo de mi mamá. Así que ya se imaginan, mi prima me empezó a invitar a las clases de preencuentro, que eran unas charlas que nos daban
para poder ir a un retiro. Así que mi conversión fue exactamente en una clase que creo que era día miércoles en la iglesia Yo Soy, en una clase de preencuentro. Así fue que yo llegué a conocer al Señor. Un día, ya había ido varias semanas, obviamente sin que mi mamá supiera. Yo había empezado a ir a esas clases de preencuentro, y en una de las clases la pastora Milagros, ella habló acerca de la cruz, tocaba el tema de la cruz. Y fue tan fuerte, de verdad, el impacto, la presencia de Dios, y cómo ella exponía este mensaje, que el poder de Dios realmente podía sentirse, pero sobre todo yo pude sentir el amor de Dios, pude comprender en mi espíritu el amor de Dios por mí, ¿no? El amor que Dios tuvo por mí al morir en una cruz. Eso fue tan impactante que yo sentí en ese momento una transformación en mi corazón. Si antes no me había sentido muy amada, pues ahora me sentía tan amada por Él. Y pude experimentar por primera vez el amor del Padre. Yo toda mi vida había sido católica, recuerdo haber tenido un crucifijo al lado de mi cama siempre en mi niñez. Mi abuela, siendo católica, ella me compró una Biblia de los niños que nos la leíamos siempre cuando íbamos para Ica. Había llegado a hacer la primera comunión, había hecho la confirmación incluso, pero aún así yo nunca sentí que yo conocí verdaderamente a Dios. Hasta este momento, cuando empiezan a hablarme de la Biblia, versículos bíblicos que yo cuando los veía podía sentir tan claramente que Dios hablaba a mi corazón, y yo por primera vez entendí que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios puede hablar. Y en ese momento yo me sorprendía porque cada vez que veía, por ejemplo, iba a la casa de mis tíos y miraba uno de sus folletos que tenían, esos pan de vida, palabra de vida, y cada vez que yo veía uno de esos, yo podía sentir que Dios hablaba a mi corazón. Y Él iba tocando y tocando y tocando mi corazón. Y la verdad, hermanos, es que yo tenía tanta necesidad de Dios, pero creo que Él siempre llega en el momento exacto, en el momento correcto. Yo hubiera querido conocer a Dios desde que nací, desde los 3, 4 años que tengo uso de razón, pero no fue así. El Señor sí, de alguna forma habían semillitas que se iban sembrando en mi corazón, pero fue a los 18 años que yo realmente llegué a conocer a Jesús. Y una vez que yo empecé a ir a la iglesia, no me aparté nunca, a pesar que mi mamá me prohibía ir a la iglesia, me prohibía ir a la célula. Yo cuando fui a estas clases de preencuentro, yo regresaba rapidísimo a mi casa para que mi mamá no se diera cuenta que yo había ido a estas clases, porque ella llegaba después que yo ya no se daba cuenta. Bueno, creo que hablé súper rápido, pero también quiero contarles otro aspecto de mí también, de mi personalidad. Yo desde que tengo uso de razón, desde que era muy niña, recuerdo haber sido una niña muy callada, muy tímida, que jamás hubiera soñado siquiera grabarme en un video y menos subirlo a una plataforma como YouTube. Así que el Señor fue transformando esas áreas de mi vida también. Recuerdo haber sufrido de bullying de chiquita, de muy pequeñita, como a los 5 años, cosas que me fueron marcando. Y yo fui realmente una persona muy callada, muy tímida, llena de muchos temores que luego el Señor fue sacando de mi vida. Así que cuando yo me convertí al Señor y empecé a ir a esas clases de preencuentro, luego fui al retiro que me invitaron, luego empecé ya a ir más seguido a la iglesia, a las reuniones de los jóvenes. Nos empezaron a hablar de que teníamos que ganar almas, que predicar el evangelio, y eso fue lo que hice, lo hice con todo mi corazón. Sé que al comienzo no lo hice bien, metí la pata muchas veces, me equivoqué muchas veces, pero yo con todo mi corazón quería servir a ese Dios que me había salvado a mí. Además de la timidez, yo sentía que muchas veces me sentía triste, como que me sentía sola, como si nadie me comprendiera, como si yo viviera dentro de mi mundo interior, pero los de afuera no comprendían quién era yo y cómo era yo. Recuerdo que me molestaba mucho cuando me decían, es que ella es muy callada, es que ella es muy tímida, es que ella es así. Recuerdo haberme sentido deprimida muchas veces, algunas veces por estos momentos de bullying que sufrí de niña y también de adolescente,
Pero también yo creo que aún sin motivo y sin razón yo me sentía con mucha tristeza en mi corazón. Ya me había sentido así antes de la muerte de mi padre, recuerdo. Fue el día en que mi papá murió en que esto detonó más fuerte todavía. Y fue ahí donde yo sentí que caí en un foso, donde me había deprimido y yo me encerraba en mi mundo. Entonces yo recuerdo que el día que mi papá murió, todo se oscureció. Si ya antes había sentido un vacío en mi corazón, pues este vacío se hizo mucho más profundo. Era difícil también expresar ese dolor a otras personas y con mis familiares incluso. Sí recuerdo haber llorado mucho, pero me molestó que durante el día que mi papá falleció hubiera tanta gente en la casa. Unos estaban preparando comida, otros venían a visitarnos y me molestó en cierta forma ver tantas personas a la vez y yo solamente quería estar sola para poder llorar, para poder desahogarme. Y recuerdo que ese día yo casi no hablaba con nadie, tampoco pude comer, se me quitó el hambre totalmente. Y fue algo muy duro que nos tocó vivir como familia. Eh, y muchas veces nos preguntamos por qué ha tenido que suceder todo esto en mi familia, por qué tuvo que suceder todo esto. Pero yo creo que Dios tiene las respuestas y Él es bueno con todo aquello que permite en nuestras vidas. Yo realmente sí sentía un vacío muy profundo en mi corazón. Y recuerdo que a veces me había sentido tan triste que no había querido despertar al día siguiente. Y eso nadie lo sabe aún. Yo en realidad ni lo cuento esto a mi familia, pero así fue como yo me sentía por dentro. Y no lo expresaba, pero la gente solamente me veía como que es callada, es tímida, es así. Y la verdad es que el Señor me fue transformando porque yo entendí que yo tenía un propósito y que mi propósito era predicar el Evangelio a todos los que podía. Así que empecé a hablar de Dios con mis amigos. En ese tiempo se utilizaba el Messenger, así que a todos los que encontraba en el Messenger, a todos les hablaba de Dios. Empecé a hacer intentos de hablar de Dios en mi universidad. No fue fácil al comienzo. Yo hasta el cuerpo me temblaba todo y no era la unción, sino que era que sentía miedo muchas veces de la reacción de las otras personas, miedo al rechazo y muchas cosas. Así que yo aprendí a hacerme una autoliberación y todos los días en mi cuarto, después de orar, también hacía una autoliberación del temor. Señor, libérame de este temor, libérame del otro temor. Señor, hazme libre para que yo pueda predicar tu palabra, para que yo pueda llevar ese mensaje de salvación. Así que me enseñaron a ser guerrera, a ser power allá en la iglesia Yo Soy. Y eso me quedó muy marcado. Así que siempre estábamos teniendo retos de ganar almas para Cristo, de llevar personas nuevas a la iglesia. Y así yo invité a todos los que pude. Yo empecé a discipular adolescentes teniendo ya 19 años. Después de bautizarme en el reencuentro, que se hace normalmente un año después del encuentro, tuvimos un tiempo especial después de un servicio de jóvenes donde los pastores oraron por nosotros y nos ungieron con aceite para que podamos abrir una célula. Así fue que empecé a servir al Señor. Y hasta el día de hoy aquí me tienen. El Señor fue demasiado bueno, me fue liberando de muchas cosas, de muchas ataduras, de una baja estima, de muchos problemas, yo creo, emocionales, problemas de depresión, de tristeza, de timidez, de inseguridad, de amargura, de muchas cosas fuertes que experimenté. De ese sentimiento de soledad, de también haber perdido a mi padre. El Señor en ese aspecto llenó ese vacío de mi corazón porque yo pude empezar a ver a Dios como mi Padre y el Señor me daba esta palabra cuando yo tenía necesidad, por ejemplo, de pagar la universidad. El Señor me daba esta palabra. Y un padre natural, siendo malo, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará aquello que le pidamos. Entonces Él fue supliendo toda necesidad. Mi mamá era viuda y aún así podía pagar la universidad de mi hermana y de mí. Así que fue un milagro de Dios. El Señor fue demasiado bueno. Mi familia casi completa ha conocido al Señor, mis primas, mis
mis tíos. Mi mamá se convirtió a los 2 años de yo haberme convertido también. Así que fue una gran bendición de Dios. El Señor hizo una restauración también en nuestros corazones, porque la pérdida de mi papá y la pérdida de mi mamá, de su esposo, pues fue algo bastante duro que nos tocó vivir. Y el Señor ha llenado el vacío de nuestros corazones y nos ha ayudado a salir adelante en todo tiempo. Si me preguntan qué fue lo que me motivó a empezar a ir a la iglesia, no fue que me lavaron el cerebro, no fue que me convencieron para que yo fuera a una iglesia o que me cambiara de religión, sino que había tanta necesidad en mi corazón, y yo encontré esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Yo encontré esa fuente de agua viva de la cual yo podía beber para poder tener vida. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Una persona triste, una persona deprimida, persona tímida, que ni ganas de vivir tenía, y el Señor me dio vida. Encontré un propósito en Dios tan precioso. Ni por un minuto yo cambiaría esta decisión de haber seguido a Cristo hasta el día de hoy. Es un regalo de Dios poder servir al Señor también. Eso fue algo que sembraron mucho en mi corazón acerca de servir al Señor y de no solo ser una persona que congrega una vez a la semana y que simplemente se conforma con una especie de religión, sino de crecer en esa intimidad con el Señor y de conocerle cada día más. Él fue bueno porque a pesar que yo no entendía mucho de la Biblia al principio, pues Él se me fue revelando a mi vida en muchas formas. Y me empezó a hablar de muchas formas también. Si tú el día de hoy asistes a una iglesia, pero tú dices, yo no creo haber conocido a Dios, yo no siento que Dios me hable, yo no siento que Él sea una persona real para mí, yo quiero decirte que Él es más real aún que la persona que tú ves en el espejo todos los días. Él es tan real, es un Padre amoroso, es un Dios que te ama, que dio su vida por nosotros. Padre entregó a su único hijo para morir por ti en esa cruz. Y no hay un amor más grande que tú puedas experimentar que el amor de Dios. Eso fue lo que a mí me conquistó. La verdad, a mí nadie me lavó el cerebro, nadie me convenció, sino que fue el Señor el que me trajo a Él, el que me atrajo a Él y que me trajo a su presencia y que me llevó a conocerle a Él. Él perdonó mis pecados, me lavó con su sangre y me ha hecho una nueva criatura ahora en Cristo Jesús. Y le entregué toda mi juventud al Señor y no me arrepiento ni por un solo instante. Y espero que tú hagas lo mismo, que tú le entregues tu juventud a Dios, porque la gente dice, no, pero ser cristiano es aburrido, porque tú no puedes bailar, tú no puedes reírte, no puedes hacer esto y lo otro. Y están pensando solamente en una lista de prohibiciones. Pero tú no sabes toda la bendición que viene a tu vida cuando tú le entregas tu vida a Jesús. En primer lugar, te da la salvación, que eso no tiene precio, nadie lo puede comprar, ni con todo el oro de este mundo pueden comprar la salvación. Y todas las bendiciones que dice la palabra de Dios que te perseguirán si tú obedeces al Señor tu Dios. Y así ha sido mi vida, he sido muy bendecida y la mayor bendición que puedes tener es de caminar al lado de Jesús. No hay mejor bendición que esta porque no hay un amigo mejor que Jesús. No hay un amor más grande que el de Jesús. Espero que ese testimonio te haya bendecido y si tú quieres preguntarme algunas cosas más, escríbeme ahí en los comentarios, dale también tu like y suscríbete a este canal para que recibas más contenido así. Que el Señor les bendiga mucho.